Vamos a revisar las actividades de la semana 13 del Plan Educativo COVID-19 para Matemática en la Básica Superior y vamos a resolver actividades referentes a la función cuadrática, ¿no? Que nos plantean en esta parte dos ejercicios. El primero dice así: un lanzador de peso puede ser modelado usando la ecuación y igual a menos 0,0241 x al cuadrado más x más 5,5, donde x es la distancia recorrida en pies y y es la altura también en pies. ¿Qué tan largo es el tiro? Bueno, partamos del gráfico que nos dan en la guía, que es el siguiente. Aquí podemos alargar este eje de coordenadas y decimos que x es la distancia recorrida en pies y y va a ser entonces la altura que alcanza ese peso también en pies. Aquí podemos nosotros alargar esta gráfica, esta parábola, y este punto justamente va a ser en donde impacta pues ese peso y nos piden justamente ese punto, ¿no? ¿Qué tan largo pues es el tiro, ¿no? Esa distancia nos piden. Partimos entonces pues de la función que nos dan, una función cuadrática, cuya gráfica va a ser justamente una parábola que nos dan en este gráfico de aquí. Bien, ahora notemos que este punto en donde pues que nos piden, que es el máximo valor que alcanza pues el peso, corresponde al valor de y de 0, ¿sí? Y si notamos pues esta parábola va a tener justamente dos puntos que corta al eje X, ¿sí? El punto X1 que está en la parte de acá y X2 que es justamente el punto que nosotros buscamos. Estos puntos se les conocen como el nombre de raíces de la función cuadrática, ¿sí? Ahora, ¿cómo hallar esas raíces? Para ello pues justamente reemplazamos aquí en la y el valor de 0, ¿sí? Eso tenemos en el siguiente paso. Hemos reemplazado el valor de la y, el 0. Aquí nosotros podemos pues en esta parte cambiar estos miembros de esta igualdad, colocarlos de esta forma. Sí, y aquí tenemos pues una ecuación de segundo grado que la podemos resolver. Recordemos que existen dos métodos para resolver una ecuación de segundo grado. Puede ser por factoreo o por la fórmula general. Sí, en este caso vamos a aplicar la fórmula general, puesto que pues no es posible factorar esa ecuación de segundo grado. Bien, entonces aquí en esta parte vamos a plantear la siguiente, que es la fórmula general, que es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac y todo sobre 2a. Y aquí vamos a primero a obtener los valores de a, b y c en esta función cuadrática. Bien, recordemos que la forma general de la ecuación es justamente ax al cuadrado más bx más c igual a 0. En donde si notamos pues este valor que acompaña al x al cuadrado es justamente la constante a, que en nuestro ejercicio es justamente de menos 0,0241. Colocamos en esta parte entonces que a vale pues menos 0,0241. Notemos que ahora la constante b es aquella que acompaña a la x, ¿sí? Que también se le conoce como el término lineal. En nuestro ejemplo pues notemos que aquí el valor que acompaña a la x se sobreentiende que es el 1, por lo tanto aquí b vale justamente 1. Y la c, que se le conoce como término independiente, es aquel valor que no contiene a la x. En nuestro caso pues ese valor es 5,5, por lo tanto colocamos que c vale 5,5. Y aquí la idea es reemplazar todos esos valores de a, b y c en esta fórmula general. Y eso tenemos en el siguiente paso. Hemos reemplazado los valores de b, de c y de a en cada caso. ¿Sí? Y aquí lo que nos queda pues únicamente es hacer las operaciones. ¿Bien? Ahora, este menos 1 que está en la parte de aquí, no podemos hacer nada, ¿no? Por lo cual lo mantenemos hasta el final. Acá tenemos 1 al cuadrado, que es justamente pues 1. Aquí vamos a hacer esta multiplicación de menos 4 por menos 0,0241 y por 5,5. Aquí podemos usar nosotros una calculadora. Y aquí vamos a ingresar los valores que están aquí en esta parte. Nosotros aquí colocamos el valor de menos 4 por, abrimos aquí paréntesis, tenemos pues menos 0,0241. Cerramos paréntesis, ponemos aquí por y 5,5. Y eso nos da un valor de una fracción que está en la parte de aquí, ¿no? Ahora para poder colocar o para poder observar el valor en decimales, colocamos este punto de acá, ¿no? Esta tecla que está una S y una D. Aplastamos esta tecla y nos da el valor justamente en decimales, que es de 0,532, ¿no? 0,5302, que lo vamos a colocar justamente en esta parte de acá, mire. 0,5302. ¿Sí? Y en la parte del denominador hacemos pues justamente esta operación, que sería pues 2 por menos 0,0241, lo que nos da pues un valor de menos 0,0482. Luego aquí en esta parte lo que haremos ahora es sumar lo que se encuentra aquí en esta raíz, que sería 1 más 0,5302, lo que nos da pues un valor de 1,5302. Luego aquí sacamos pues esta raíz de esta que tenemos aquí en el numerador, y aquí nuevamente vamos a utilizar pues la calculadora, ¿no? Bien,
Entonces aquí lo vamos a colocar en la raíz el valor de 1.5302. Colocamos igual. Nos da pues un valor que lo vamos a utilizar aquí únicamente pues con 3 decimales, ¿no? Sería entonces 1,237, ¿no? 1,237 sería entonces el valor de esta raíz, miren, ¿sí? Luego, una vez que ya llegamos pues a esta parte, aquí vamos a separar ya las raíces. Notamos que aquí tenemos pues un doble signo, miren, más, menos, ¿sí? Y justamente esos signos corresponden para la raíz 1 y para la raíz 2, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí la primera raíz justamente con el signo más de aquí. Es decir, un x1 va a ser con el signo más, ¿sí? Obviamente el x2 iría con el signo menos. Entonces aquí vamos a resolver esta parte. Aquí en el numerador tenemos pues una resta, nos queda pues 0,237, y al hacer esta división nos queda pues un valor de menos 4,92, que es justamente el valor de la primera raíz que se encuentra en la parte de acá. Miren, si es a este punto que está acá, va a ser justamente menos 4,92 pies. Bien, ahora vamos con la raíz de x2, que ahora sería pues únicamente cambiaría aquí este menos, ¿verdad? En esta parte pues hacemos la operación que está en el numerador, sería pues una suma de esas cantidades negativas, y al hacer aquí la división nos queda pues un valor de 46,41 pies, que justamente es la parte que se encuentra acá, ¿sí? Y es lo que nos pide justamente este problema. Nos dice qué tan largo es el tiro, es decir que el tiro tiene pues una distancia de 46,41 pies. Decimos entonces que el tiro alcanza pues una distancia de 46,41 pies. Bien, eso en cuanto pues al primer ejercicio. Pasemos ahora al segundo ejercicio, que nos dice lo siguiente, ¿no? En una empresa agrícola, la utilidad en miles de dólares al vender X repuestos para tractores agrícolas está dada por la función f de x igual a menos 6x al cuadrado más 132x. La parte A nos dice determine la cantidad de repuestos que se deben vender para obtener la máxima utilidad. Y en la parte B nos dice cuál es el valor de la máxima utilidad. Y partimos entonces de la función que nos dan, que es f de x igual a menos 6x al cuadrado más 132x. Y aquí haremos pues un bosquejo de este gráfico. Si tenemos aquí los ejes de coordenadas, el valor x recordemos que era justamente pues los repuestos, o la cantidad de repuestos. Y f de x o y correspondía pues a la utilidad en miles de dólares. Bien, ahora haremos aquí un bosquejo de esta función. Notemos que aquí este coeficiente que está junto al x al cuadrado me da justamente la forma de la parábola, ¿verdad? Si este valor de aquí es negativo, en este caso pues es menos 6, la gráfica va a ser de esta forma, ¿no? Un bosquejo de esta gráfica, ¿sí? Obviamente esto indica entonces que si de pronto en esta parte pues el coeficiente era, vamos a suponer que era aquí el coeficiente positivo, la gráfica se esperaría que sea pues de esta forma, ¿no? Un bosquejo de la gráfica sería pues así, ¿verdad? En el caso que sea positivo. Pero como en este caso pues es negativo, simplemente pues la parábola se abre hacia abajo. Bien, ahora vamos con la parte A. Dice determine la cantidad de repuestos que se deben vender para obtener la máxima utilidad. Notemos que en el eje Y se encuentra justamente pues la utilidad, ¿sí? Y este punto máximo que está aquí justamente va a ser en este caso la utilidad máxima de la empresa, ¿sí? El punto máximo que se encuentra aquí va a representar eso. Y ese punto corresponde a un punto en X que no va a ser otra cosa que la cantidad de repuestos para obtener una utilidad máxima. ¿Sí? Ahora, si analizamos este punto de aquí, vemos que este punto se le conoce con el nombre de vértice de la función cuadrática y se calcula pues con la siguiente expresión. ¿Sí? Esta expresión de menos b sobre 2a me da la coordenada en x del vértice, es decir, la parte de acá. Y esta otra expresión de acá me está dando la coordenada en y del vértice, es decir, en este caso la utilidad máxima en la parte de acá. ¿Bien? Notemos que en la parte A me pide la cantidad de repuestos que se deben vender para obtener la utilidad máxima. Y como x son repuestos, nos conviene en esta parte calcular justamente la parte x de ese vértice, que es menos b sobre 2a. Bien, ahora en esta parte vamos ahora a obtener los valores de a, b y c en esta función. Recordemos del ejemplo anterior que ya calculamos los valores de a, b y c. En este caso pues recordemos que el valor a es justamente aquel número que acompaña a la x al cuadrado. En este caso sería pues menos 6. El valor de b recordemos que era el valor que acompaña a la x. En este caso es pues 132. Y al no existir aquí ningún valor de c, se sobreentiende que es 0 entonces. Bien, en este caso vamos a calcular justamente la coordenada de este vértice del eje x, que es la cantidad de repuestos. Vamos de esta forma.
Aquí le llamamos entonces b sub x, dado que es la componente en x del vértice, ¿verdad? Y aquí nos quedaría pues únicamente reemplazar los valores de b y de a, ¿sí? Que tenemos en la siguiente parte. Si b, que vale pues justamente 132, y a, que vale pues menos 6. ¿Sí? En esta parte, en el denominador, tenemos aquí una multiplicación que nos va a dar menos 12. Y al hacer esta división de aquí, recordemos que aquí tenemos pues un menos acá y un menos acá, por lo cual la respuesta va a ser positiva. Si al hacer la operación nos queda un valor de 11. ¿Sí? Es decir, que acá pues en el eje, este valor de aquí vale pues 11, y representa que justamente la cantidad de repuestos va a ser 11. ¿Para qué? Para obtener la máxima utilidad. Bien, vamos ahora entonces con calcular la utilidad máxima, ¿no? Recordemos que ahora esta parte se calculaba con la expresión menos b cuadrado menos 4ac sobre 4a. Bien, entonces en esta parte reemplazamos los valores de esta expresión. Luego aquí pues reemplazamos los valores de b, de a, de c, y acá pues de a. ¿Sí? Notemos que en esta parte tenemos aquí un 0, por lo tanto esta parte se va a cancelar. Luego aquí efectuamos la potencia de 132 al cuadrado, que nos da pues un valor de 17.424. Y acá abajo pues tenemos 4 por menos 6, que nos da pues menos 24. Y luego al hacer esta división, recordemos que aquí tenemos de igual forma pues un menos aquí y un menos acá, con lo cual se hace pues positivo, y al hacer la división nos queda un valor de 726. ¿Sí? Entonces este punto que tenemos en la parte de acá es justamente 726 y representa la utilidad máxima, que va a ser de $726.000, puesto que, como vimos, se encuentra pues en miles de dólares. Bien, y así hemos encontrado entonces en esta parte la cantidad de repuestos, que son 11, y la utilidad máxima, que serían pues $726.000. Y así hemos resuelto este ejercicio propuesto pues para la semana 13 de matemática en la básica superior.